Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el cual aprenderemos a hacer este lindísimo top tipo bohemio. Este top lo hice de dos colores, honestamente porque me di cuenta que no me iba a alcanzar el hilo que tenía para hacerlo de un solo color, pero aún así me encantó como resultó. Como en este tutorial tenemos cambios de colores, vamos a necesitar un poquito más de concentración y de paciencia para obtener los resultados deseados. De igual manera, si lo quieres realizar de un solo tono, no hay problema. Te va a ser mucho más fácil realizarlo y te va a quedar igual de lindo. La hilaza que estoy utilizando es 100% algodón. Una de ellas es color tangerine, creo que se pronuncia así, que es el color como coral que puedes ver en el top. Y la otra es crudo suave, que parecería que es el color blanco en el top. Ambas hilazas me piden que utilice una aguja de 5 milímetros, pero yo no voy a utilizar una aguja o ganchillo de este tamaño, sino que voy a utilizar uno que sea de 3.5 milímetros, porque en verdad quiero que el top quede ceñido, que los puntos queden más pegaditos, para no tener que colocarle un forro debajo y evitar que se vean cosas indeseables. Bueno, lo primero que haremos serán las dos copas. Estas copas las vamos a hacer dependiendo del tamaño de brasier que utilice la persona que va a usar este top. Las medidas que yo les doy en este tutorial es para una copa tamaño 34C. Ya ahí ustedes se pueden guiar si su talla de brasier es un poquito más grande o un poquito más pequeña. Con las medidas que yo les doy les pueden agregar o disminuir para que les dé la talla deseada por ustedes, ¿no? El tutorial me tocó dividirlo en dos partes porque se me hizo bastante extenso a la hora de estar editándolo y bueno, no quería saltarme ningún paso para que ustedes pudieran entender todo, así que preferí dividirlo en dos partes. Así que no se olviden, cuando terminen de ver esta primera parte, pasar a la segunda para que puedan finalizar su top. Empezamos realizando una cadena de 12 centímetros aproximadamente. Yo le doy las medidas en centímetros y no el número de cadenas porque eso depende mucho del hilo y de la aguja que estén utilizando. Una vez tengamos la medida, utilizaremos un marcador de puntos para marcar la última cadena. Si no tienen marcadores, pueden usar clips de papel también. Luego hacemos 3 cadenas más y en la cadena que tenemos marcada hacemos un punto alto. Y vamos a seguir haciendo puntos altos en todas las cadenas que nos queden. No quiten el marcador que habíamos colocado. Esta será nuestra fila central. Cuando lleguemos al final, hacemos 3 cadenas para subir y volteamos el trabajo. Cuidado aquí, recuerden que estas 3 cadenas nos cuentan como un punto alto, así que el primer punto alto de esta fila lo debemos hacer en el próximo punto totalmente libre. Seguimos haciendo puntos altos en todos los puntos hasta llegar al penúltimo. En este penúltimo punto haremos 2 puntos altos en el mismo punto. Luego, en el último punto de esta fila, haremos un total de 5 puntos altos. Pero cuando lleguemos al tercer punto alto, lo vamos a marcar con otro marcador de puntos y hacemos los otros 2 puntos altos restantes. Luego quitamos el marcador que habíamos colocado al inicio y en ese punto realizaremos 2 puntos altos en el mismo punto. Después iremos haciendo puntos altos hasta terminar la fila. Para subir de la fila hacemos 3 cadenas, volteamos el trabajo y seguimos realizando puntos altos en todos los puntos. Nos vamos a detener cuando falte un punto para llegar al marcador.
y luego hacemos 2 puntos altos en ese mismo punto. Quitamos el marcador y en el punto donde se encontraba haremos un total de 5 puntos altos, pero nuevamente el tercero lo vamos a marcar. Cuando hayamos terminado los 5 puntos altos, hacemos 2 puntos altos más en el próximo punto. Y continuamos haciendo puntos altos hasta finalizar la fila. Al terminar, subimos de fila con 3 cadenas y seguimos haciendo puntos altos por todos los puntos. Pero esta vez nos detenemos cuando falten 2 puntos para llegar al marcador. Hacemos 2 puntos altos en cada uno de estos 2 puntos, para un total de 4 puntos altos. Quitamos el marcador y hacemos un total de 5 puntos altos en el punto donde estaba el marcador, recordando marcar el tercer punto siempre. En los próximos 2 puntos hacemos 2 puntos altos en cada uno de ellos, para un total de 4 puntos altos. Luego seguimos haciendo un punto alto en cada punto que quede de la fila. La próxima fila la iniciamos normalmente, subiendo con 3 cadenas y haciendo puntos altos en todos los puntos. Esta vez no se aumentarán puntos antes de llegar al marcador, sino que haremos solo un punto alto en cada punto. Quitamos el marcador y en el punto donde él se encontraba haré un total de 3 puntos altos. Y en esta ocasión marcaré el segundo punto alto. Luego seguimos haciendo puntos altos en los puntos restantes de la fila. Con esta fila finalizamos la copa. Cortamos la hilaza y hacemos un nudo. No debemos quitar el marcador que tenemos. Cuando tengamos las 2 copas con sus respectivos marcadores, vamos a unirlas por el extremo superior de ambas. Vamos a añadir la hilaza en el segundo punto después del marcador, contando hacia abajo. Y comenzamos a unir las copas con puntos rasos. Debemos tener cuidado de unir la otra copa en el mismo punto que la copa anterior. Haremos un total de 5 puntos rasos. Volteamos el trabajo y este será el derecho de las copas. Cortamos el hilo y hacemos un nudito.
Luego nos ubicamos en el extremo superior derecho y vamos a añadir hilaza. En este caso yo añadí hilaza de color crudo suave porque, como les comenté, no me iba a alcanzar el otro color. Hacemos 3 cadenas que representan un punto alto y 2 cadenas más. Luego vamos a contar hasta el tercer punto y hacemos un punto alto. Hacemos 2 cadenas, contamos hasta el tercer punto y hacemos un punto alto. Vamos a ir haciendo estos cuadritos. Cuando lleguemos al centro intentaremos dejar 4 o 5 puntos. En mi caso yo dejé 4 puntos libres. Haremos 2 cadenas y vuelvo a contar la misma cantidad de puntos que dejé libre en el otro espacio. Y hacemos un punto alto. Luego seguimos haciendo 2 cadenas, contamos hasta 3 y un punto alto. Así finalizamos nuestra fila. Al finalizar volteamos nuestro trabajo y hacemos un total de 5 cadenas nuevamente. Contamos hasta 3 y hacemos un punto alto. Como pueden ver, los puntos altos coinciden con el punto alto de la fila anterior. Cuando lleguemos al centro, vamos a hacer 2 cadenas y realizaremos un punto alto en la mitad del espacio que teníamos anteriormente. 2 cadenas más y un punto alto. Seguimos realizando 2 cadenas y punto alto para ir haciendo las formitas de cuadraditos en el resto de la fila. Cuando lleguemos al final, cuenten 3 cadenas y en ese punto es donde realizarán el punto alto. Aquí yo voy a realizar un cambio de color, para lo cual necesito cortar el hilo del color que estoy utilizando actualmente. Agarro el hilo del nuevo color que voy a agregar y voy a realizar algo parecido a una U con el hilo, tratando de dejar una colita de aproximadamente 6 centímetros. Luego, con ayuda de la aguja, voy a alar este nuevo color a través del arito blanco que tenía. Ahora alamos el hilo del color anterior para tratar de asegurar este último punto. Le doy el tamaño deseado a mi orejita del nuevo hilo y realizo una cadena. Volteo el trabajo y ahora los 2 extremos de los 2 hilos que estoy manejando los voy a pasar por detrás del tejido, con el objetivo de ir escondiéndolos dentro de los puntos que voy a ir realizando. En cada punto voy a realizar un punto bajo en esta fila. Debemos asegurarnos que los extremos de los hilos que estamos trabajando sean escondidos dentro de los puntos bajos que estamos realizando. Al finalizar, simplemente corto el hilo y hago un nudito. Volteo el trabajo y voy a agregar hilaza de otro color. Vamos a volver a hacer las mismas figuritas de cuadritos que estábamos haciendo al inicio, para lo cual necesito hacer 5 cadenas, cuento hasta el tercer punto y hago un punto alto.
Cuando lleguemos al centro, nuevamente intentaremos dejar 4 puntos libres. Haremos 2 cadenas y vamos a hacer un punto alto en el punto que está en toda la mitad de nuestra fila. Luego haremos 2 cadenas, dejamos la misma cantidad de puntos libres y hacemos un punto alto. Seguimos realizando cuadritos, 2 cadenas y punto alto. La próxima fila la vamos a iniciar de la misma manera y vamos a seguir haciendo otra fila de cuadritos. Cuando lleguemos a los 2 cuadritos que se encuentran en el centro, en estos no vamos a realizar cadenas entre los puntos altos, es decir, vamos a tener 3 puntos altos de seguido. Una vez tengamos estos 3 puntos altos, seguimos haciendo nuestros cuadritos hasta finalizar la fila. Yo realicé esta secuencia una vez más porque había alcanzado ya la altura deseada hasta mi cuello. Ustedes pueden realizar más o menos según sea su gusto. Cuando finalicemos no cortemos el hilo, ya que vamos a empezar a hacer las tiritas que se van a amarrar detrás del cuello. Para esto empezamos a hacer una cadena lo suficientemente larga para poder amarrar el top. Cuando lleguemos a la longitud deseada, vamos a cortar 3 cadenas hacia abajo y en esa cadena vamos a hacer el movimiento como si fuéramos a hacer un punto alto, pero no lo vamos a realizar. Nuevamente hacemos el mismo movimiento en esa misma cadena, pero no realizamos ningún punto y lo hacemos una vez más. Esto nos va a dar un total de 7 aritos sobre la aguja. Ahora sí pasamos el hilo por los 7 aritos que teníamos. Y en la próxima cadena vamos a realizar un punto ras para obtener esta figurita en el extremo de la tirita. Luego vamos a seguir haciendo puntos bajos por toda la cadena. Cuando lleguemos a lo que era el inicio de nuestra cadena, vamos a ir haciendo un borde a través de todo el lateral del top. Con este borde vamos a procurar esconder todas las tiritas o todos los extremos de hilo que vayamos encontrando. Y esto lo vamos a hacer ubicando el hilo por encima de donde insertaríamos la aguja para tejer. Aquí sencillamente voy haciendo el borde lateral con puntos bajos. Al finalizar nos debe quedar algo parecido a esto. No olviden seguir haciendo el borde hasta cubrir todo el lateral de la copa. En el próximo video veremos cómo realizar la parte de abajo. No olvides suscribirte, dale like y aquí te dejo los links para otros videos. ¡Chao!